Hola amigos de la EUDE, vamos a hacer una actualización de lo que es la situación en Medio Oriente. En principio, para que todos sepan, en el mes de enero se ha firmado el 19 de enero un acuerdo que propone una tregua entre las fuerzas de defensa israelíes y las fuerzas de Hamas. Las principales concesiones que harían los israelíes respecto a Hamas es la entrega de 1000 prisioneros, incluyendo algunos con sangre en las manos. Los que tienen sangre en las manos significan aquellos que produjeron acciones sangrientas en Israel, que serían enviados a Gaza, a Qatar o a Turquía, en razón de 30 por cada uno de los rehenes que devuelve o que había capturado Hamas. El segundo tema que tienen en cuenta, los terroristas Nokba, que son los comandos de Hamas que habían hecho el atentado el 7 de octubre y capturado a los rehenes, no serían devueltos. La ayuda humanitaria habitual en la franja de Gaza se incrementaría a 600 camiones diarios como mínimo, o se implicaría que podían llegar a haber más. Las fuerzas de defensa israelíes no se retirarían de lo que es el corredor Netzarim, que es en el medio de la franja de Gaza, controlando ambos sectores. Como ven, esto es cómo va a quedar y demás. Acá tenemos un sector de los israelíes, de la fuerza de defensa israelíes. Esto es el otro sector al sur. Esto quedaría bajo el control palestino, todo lo que está en rosa, y de estos dos lugares, una vez que termine la tregua, se saldrían las fuerzas de defensa israelíes. Y esto que está en amarillo es todo el sector que serían evacuado de israelíes. Y la máxima extensión que se logró en el avance palestino, que está acá, es el lugar donde quedaría prácticamente controlado por las fuerzas de defensa israelí. Otra de las concesiones serían que los residentes de Gaza estarían autorizados a regresar al norte de la franja después de que se le hagan una inspección vehicular. Y por último, se reduciría la presencia de las fuerzas de defensa israelí en el corredor Filadelfia, este que está acá, que es el que separa a Egipto de lo que es la parte sur de la franja de Gaza. Esto es en la fase 1. En la fase 2 se iniciaría 43 días después del 19 de enero, es decir, el 2 de marzo, y que duraría 43 días hasta el 13 de abril. Y allí se negociarían todo lo que es la discusión sobre los rehenes restantes que no se hayan entregado, que incluyen hombres, jóvenes, soldados, civiles y cuerpos de los rehenes muertos. El detalle en sí de lo que es esta tregua lo tenemos aquí. Lo que hemos mencionado, que la primera etapa es principalmente humanitaria, por eso los 600 camiones, en el marco que se liberarían 33 rehenes, primero mujeres, tanto civiles como militares, niños, adultos y mayores de 50 años, heridos y enfermos. El día 16, después del 19 de enero, que es el día 3 de febrero del 25, comienzan las negociaciones para la segunda etapa, en donde se buscaría la liberación de todos los rehenes. Durante este periodo del acuerdo, las FDI permanecerán en la zona de amortiguamiento a lo largo de todo lo que es la frontera con la franja de Gaza, lo que hemos mencionado en todo este sector que antes estaban ubicados los efectivos de Hamas. Las tropas israelíes mantendrán el eje Filadelfia, que es la parte sur donde está el cruce de Rafah y por donde entra prácticamente todo el contrabando y demás hacia la franja de Gaza, y
se va a crear un mecanismo para impedir el movimiento tanto de los militares como la transferencia de armas. Y por último, la liberación de los prisioneros palestinos dependerá del número de rehenes vivos que Hamás entregue, sobre todo aquellos que estuvieron capturados en la captura de los rehenes en octubre del 23. Por último, a tener en cuenta, el anterior líder de Hamás, Yahya Sinwar, los israelíes no van a entregar su cuerpo. Acá tenemos cómo fue destruido y cómo fue eliminado. Esto es porque los medios saudíes informaron que Hamás exigía esta devolución del cuerpo como parte del intercambio de los rehenes para lograr un alto al fuego que no se va a lograr. Es de esperar, Dios mediante, que esta tregua y las cláusulas de la misma se mantengan. Muchas gracias por su presencia y los seguiremos informando de lo que está sucediendo en Medio Oriente.